Bienvenidos, hoy vamos a hablar del increíble Blow Up de Michelangelo Antonioni. Antonioni fue contemporáneo de Rossellini, de Fellini, y estos directores contemporáneos de él también lo reconocían como un gran director. No solo en Italia, fuera de Italia también tuvo en su momento un gran reconocimiento. Por ejemplo, Bergman, Tarkovsky consideran que esta película especialmente es un gran logro para el cine. Antonioni estudió economía y el acercamiento que él tuvo con estudios formales académicos de cine fueron muy pocas. O sea, él estuvo 2 o 3 meses en el Centro Experimental de Cine de Roma. O sea, él no hizo una carrera académica como cineasta. Esta película estrenó en 1966. Fue escrita por Michelangelo Antonioni con la colaboración de Tonino Guerra y de Edward Bond, que como la película era en inglés, ellos necesitaron la ayuda de Bond, que es un dramaturgo inglés, para que lo ayudara con los diálogos. Tonino también colaboró con Fellini, con Tarkovsky, Francesco Rossi. Estamos hablando de gente que eran los grandes nombres del cine experimental y del cine europeo en ese momento. La película fue producida por Carlo Ponti. También produjo muchísimas cosas interesantes. Entre ellas está La Estrada de Fellini, Doctor Zhivago de David Lynch, en fin, entre otras. La película en su momento tuvo un gran éxito. Con un presupuesto únicamente de 1.8 millones de dólares, recaudó 20 millones. Más del éxito comercial que tuvo, también ganó muchísimos premios. Tuvo 2 nominaciones al Oscar como Mejor Director y Mejor Guión Original. En el Festival de Cannes se ganó la Palma de Oro. Eso solamente por mencionar algunos de los reconocimientos más famosos. La película está basada en un cuento de Julio Cortázar que se llama Las Babas del Diablo. Es de un cuño sumamente filosófico, sumamente simbólico. Entonces desde ya aclaramos que esta película definitivamente no es para todo el mundo, ¿sí? Primero, un breve resumen muy simple de lo que pasa en la película. Thomas es un fotógrafo de moda, es un gran fotógrafo de modas, muy reconocido, y paralelamente le está desarrollando un trabajo de un cuño un poco más social, digamos, buscando un poco más de profundidad en su trabajo. En esas vueltas que él tiene por la ciudad de Londres, intentando encontrar inspiración, algo, un material con el cual desarrollar su trabajo, él se encuentra con una pareja y él los espía y les toma fotos escondidos. La chica se da cuenta de que él está tomando fotos y ellos tienen una discusión sobre si él le va a devolver las fotos o no. Thomas no le devuelve las fotos y él va a su estudio. Cuando revela las fotos, él se convence de lo que él captó en ese momento en las fotografías fue un intento de homicidio, y él cree que de hecho él impidió que mataran al hombre que estaba acompañando a la chica. Estaba pensando en decirles un final, cómo acaba la película, pero realmente no hay un final como tal, porque tampoco es el punto de la película. Es una película muy circular en la cual realmente no importa si mataron al hombre o no. Vamos ahorita al análisis de escena por escena para ver si ustedes concuerdan conmigo si hay un final o no. La película inicia con estas tomas muy abiertas que son de áreas verdes. Bien, va a terminar justamente en este lugar. Protagonista, que es Vanessa Redgrave, ella ya era una actriz muy famosa. Al final está el nombre del que realmente es el protagonista de la película, que es David Hemmings, que él va a interpretar el personaje del fotógrafo. Por aquí está el nombre de Veruschka. Veruschka era una modelo alemana muy importante en su momento. Como el fotógrafo es un fotógrafo de modas, ella hace una participación, ella se actúa a sí misma, digamos. Entonces, eso es para que tengamos la dimensión de la popularidad de la gente que participaba en esa película en ese momento. Es como que hoy digamos que Naomi Campbell o Giselle Bündchen, pero el director quiere traerle esa realidad a la película. Entonces la película abre con esta escena. Es una escena donde hay un grupo de gente que están maquillados como mimos y ellos representan un poco la gran turbulencia, el gran movimiento que hay en Londres en ese momento. En la escena siguiente vemos al protagonista, él está aquí. El protagonista es este. Él está saliendo de ese momento de la fábrica. Nosotros nos imaginamos que él está tomando fotos para su proyecto social, el que él quiere desarrollar paralelamente a su trabajo como fotógrafo de modas. Realmente necesita introducirse en ese mundo social para entender qué es lo que está pasando. O sea, aparentemente a él no le basta su trabajo como fotógrafo de modas y su reconocimiento. Él debe tener un cierto vacío, una cierta aspiración que va más allá del mundo del entretenimiento. En la escena, como ven, hay 2 monjas, que son estas 2 monjas que están aquí. Yo realmente en su momento no les presté atención y no creo que sea un símbolo clave en la película. Sin embargo, nos habla de esa diversidad que hay en Londres. O sea, así como Londres es una ciudad tan movida y donde pasa de todo, pues también hay gente que tiene diferentes tipos de pensamientos.
Creo que Antonioni a través de estas imágenes intenta ubicarnos en cuál es la realidad de este personaje. Thomas no es una persona muy agradable, digamos, él llega a ser muy agresivo. Sin embargo, cuando él se encuentra en medio como de este carnaval de gente y todo, a él le encanta. Y como que si él tuviera una cierta afinidad con lo que está pasando en ese momento en su ciudad. Te viene la secuencia del estudio donde la modelo ya la está esperando. La modelo es Verushka y ellos tienen un tipo de discusión. Le dice, yo he estado aquí esperándote, tú llegaste tarde y tengo un vuelo dentro de poco y le va a decir como que tengo que irme. Y a él simplemente no le importa. Sin embargo, esta escena también muestra una cosa interesante, que el trabajo de él como fotógrafo no es superficial, aunque sea de modas, no es superficial. Y de hecho Antonioni muestra una química muy grande que se da entre el trabajo de él y Verushka. O sea que él, a pesar de que trabaja en un medio que aparentemente es muy superficial, él sí busca una cierta profundidad en su trabajo. Esa profundidad que tal vez puede ser un poco más honda en el trabajo social que él busca. Él sabe lidiar con la modelo, él sabe el tomar la fotografía, él sabe dirigir a la modelo, digamos, hacia lo que él quiere sacar de ella. O sea, él es un director. Él es un director así como Antonioni. O sea, Antonioni entiende la profundidad del trabajo de este artista y donde él va a hacer una sesión de foto con todas estas modelos y él pierde la paciencia porque aparentemente, al contrario de lo que pasó en la escena anterior, ninguna de estas chicas sabe darle a él lo que él está buscando. Son como muertas, son como muy formales, sin profundidad, sin emoción. O sea, en la escena anterior vimos que él de hecho construyó una química con la modelo, pero la modelo es Verushka, ¿no? Es una mujer que sabe lidiar con ese mundo, con las fotografías, que tiene ya una trayectoria, un reconocimiento. Acá hay un vacío. Esto es una escena de total frustración, donde él intenta sacar algo de las modelos y él no puede. Y si en la escena anterior con Verushka no había ningún tipo de escenografía, digamos, aquí sí, en esta escena está lleno de elementos escenográficos para enriquecer el trabajo y ni así consiguen calidad en las fotos. En este contraste entre la escena y la anterior nos quiere decir que este hombre realmente busca profundidad. Después de que se frustra en la escena y putea a todas las modelos, él se va, las abandona y se va. En la siguiente escena, después de que él se frustra tanto con su trabajo, él va a visitar a su amigo es Bill, un artista plástico, y esta escena es fundamental. Justamente en este momento ellos están teniendo una conversación sobre el arte. Esto es una escena llave para entender la película. Al trabajar en su obra de arte, al principio él no tiene mucha conciencia de lo que pasa, pero en determinado momento él conecta de manera intuitiva con su propia obra y él encuentra algo, una pista que dentro del cuadro le dice es por aquí donde hay que tomar. Eso es lo que le va a pasar justamente a Thomas. Él intuitivamente va a seguir a la pareja que se esconde. ¿Ya? Pero vamos a hablar sobre esa escena luego. Bill, que es este chico, el que está de blanco pintando, le muestra al otro dónde le encuentra la pista. Ahí está. Lo importante de esta escena es que Bill le deja claro, no solamente a Thomas, que es el fotógrafo, sino a nosotros, que somos los espectadores. Le dice, yo cuando pinto, yo no sé lo que yo estoy haciendo. Yo cuando pinto, yo empiezo y luego me encuentro una llave, me encuentro una pista, ¿sí? Que justamente, y es como que se le estuviera diciendo un poco a Thomas que tiene que seguir su intuición. Y a nosotros también nos está diciendo cómo tenemos que ver esta obra, o sea, cómo tenemos que apreciarla. En este momento aparece Patricia, que es la novia de Bill, que es interpretada por la actriz Sarah Miles. Probablemente el motivo por el cual él va a ese cuarto a visitar a Bill es por la chica. Y ella aparentemente también le retribuye esa atracción sexual. Yo no estoy seguro de si la atracción es únicamente sexual o Thomas también está intentando acercarse intelectualmente de alguien. A continuación aparecen estos dos personajes que no son realmente personajes, son como tipos, no tienen muchísima profundidad, son movidas únicamente por la necesidad de que él les tome unas fotos y hacerse famosas. Casa las trata como una basura, arranca el carro y las deja a ellas persiguiéndolo, donde él llega como una tienda de antigüedades. Y la película también va a tratar sobre qué es considerado arte y qué no. Esta escena, digamos, va a tener un eco en una de las últimas secuencias de la película.
porque de todas las obras de arte que realmente son producidas como obra de arte, en esta escena él se lleva una hélice. Esta es la escena donde realmente se da el acontecimiento que dispara la fábula. Ahí está la pareja que ellos van entrando al parque donde él se va a dirigir y él tiene un momento como de intuición, como de ir atrás de ellos y empezar a tomarle fotografías. Que tiene mucho que ver con lo que Bill le dijo de cómo él tiene que hacer su trabajo. O sea, tú tienes que tomar la intuición, ahora él va a tomar fotos y luego él va a descubrir qué pasó con esas fotos. Ella finalmente se da cuenta de que le tomaron la foto, corre desesperada atrás de él y ellos no llegan a un acuerdo. Como el carro de él lo había dejado estacionado muy cerca de la tienda de antigüedades, él regresa, pasa de nuevo por la tienda de antigüedades y se lleva esa hélice que vimos ahí, porque a él le parece bonita, o sea, eso para él es una obra de arte. Él se encuentra con el agente de él, el agente fotográfico. La escena es interrumpida porque un hombre llega al carro de él, que él lo dejó estacionado afuera. El hombre que vino y se acercó al carro de él probablemente estaba buscando el material, las fotos. Cuando él regresa al estudio, él se encuentra nuevamente a la chica al que le tomó fotos. O sea, encuentra a Jane nuevamente y ella le exige que por favor le devuelva las fotos. Se desnuda en la escena, lo que en 1960, 1970 tenía que ser una cosa escandalosa. Ella se desnuda con la intención de ofrecerle sexo para que ella, por favor, le devuelva ese rollo de fotos. O sea, eso atiza muchísimo más la curiosidad no solamente del personaje, sino de nosotros por entender qué es lo que está pasando con ese rollo. Él lo que hace al final es que le da un rollo vacío de fotografías, un rollo virgen. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner muchísimo más interesante, porque Antonioni te muestra no solamente que él descubrió un aparente asesinato, te muestra cómo él llega a esa conclusión, cómo es el proceso de descubrimiento paralelo a lo que Bill le dijo que él tenía que encontrar. O sea, él poco a poco empieza a ampliar, ampliar y ampliar las fotografías hasta que él encuentra aparentemente la sombra de un hombre escondido con un arma. Aparentemente encuentra un cuerpo extendido en el piso. Que Antonioni también nos va mostrando como una dramaturgia a través de las fotos. Y ahí es donde aparentemente él ve un rostro y ahí ve el arma. Ese es el arma. Y si notamos una cosa interesantísima, es como a través del montaje, a través de la edición, él crea una historia paralela. O sea, a través del orden en que él te muestra las fotografías, él va creando una historia paralela de qué fue lo que pasó en el parque también. O sea, te vuelve a contar la historia. Y él llama a su agente e intenta transmitirle esa emoción, pero parece que nadie lo escucha, nadie le presta atención. En este momento, cuando llegan de nuevo las dos modelos que él las dejó tiradas, y se fue a tomar sus fotografías, él parece un poco más tranquilo consigo y les presta un poquito más de atención. Intenta forzarlas a tener sexo con ellas. Ellas aparentemente como que no quieren, pero él tiene el poder de la situación. Y esto es una crítica al poder que tiene este fotógrafo en sus medios y es una cosa que pasa todos los días. Y no solamente en Londres, esto pasa en cualquier lugar donde una persona tiene poder y se utiliza de ese poder para manipular a otras personas. Esta escena es muy interesante, es muy plástica y ellos empiezan a tener ese encuentro sexual con ese papel, no sé qué tipo de papel será, que es púrpura morado. Y es como si a través del movimiento, o por lo menos es como yo lo interpreto, es como que si a través del movimiento quedara impreso en el espacio el sexo que hubo ahí, que al final es una cosa que vamos a ver luego. Aquí acabó la escena de sexo, él las utilizó y les dice que se vayan. Este momento es la escena donde él encuentra el cuerpo, de hecho, en la foto. Después de que se pone todo loco a revelar y revelar y revelar y encuentra la imagen del cuerpo, él toma su coche, su carro y regresa al parque. Y cuando regresa al parque, ¿el cuerpo está o no está? Tengo la sensación de que ese cuerpo es un maniquí. Pero una cosa es la percepción.
y otra la realidad, que es justamente con eso, con lo que juega la película. Lo importante es que como él es un fotógrafo, él no llevó la cámara en ese momento, entonces no le puede tomar fotos al cuerpo. Aquí está el pedazo de hélice que él compró porque le parecía increíble tenerlo en su estudio. Y en ese momento él recibe una visita de Patricia, que es la novia de Bill. Intenta contarle lo que pasó y le dice, yo encontré un cuerpo, mira, e intenta darle como ese peso al acontecimiento. Imagínate tú contándole a alguien que encontraste un muerto en el parque, que fotografiaste, o sea, es todo un acontecimiento en la cabeza de él y ella realmente no le da la importancia que él quisiera. Probablemente Jane le robó sus fotos, la única foto que le dejaron a él de todo lo que se robaron. Probablemente porque no era nada. Y ella le dice, esto parece uno de los cuadros de Bill, o sea, esto parece una pintura. Nessa cena aqui, ele tenta também transmitir para ela o que está rolando, o que está acontecendo. Fala, mano, nossa, por que eu tô falando em português? Que pesar hablar en portugués. ¿Por qué no baja la policía? Él no quiere ir a la policía. La película no se trata de ir a la policía. Ella también pregunta, pero me pregunto por qué le dispararon. Entonces él está intentando transmitirle una sensación de haber confundido la realidad o de haber aumentado y ampliado tanto la realidad a través de las ampliaciones de los negativos de la fotografía. Ya no se sabe lo que es la realidad, lo que es la ficción, lo que es una obra de arte, lo que sí, lo que no. La primera afirmación que ella hizo fue, esto parece un cuadro de Bill. O sea, es tan abstracto que yo no sé decir qué es lo que es. Y luego le hace esas dos preguntas que por qué lo mataron y por qué no va a la policía. O sea, cosas que están completamente fuera del universo del personaje y que no tienen nada que ver con la película. Y tienen esa incomunicación, no consiguen conectarse. Muchachos, esto es plenamente mi interpretación. Puede ser que sea otra cosa. Él le responde, ¿por qué lo habrán querido matar? Y él le dice, yo no pregunté, o sea, está tan fuera de su interés que él no consigue conectarse. Él ve a Jane, Jane es esta que está acá, se la encuentra en la calle, pero también se le hace imposible volver a verla para comunicarse con ella y tener una discusión sobre qué es lo que está pasando. Él se baja del carro, empieza a buscarla y entra en un lugar donde aparentemente hay un concierto, pero esta gente no se mueve, o sea, esta gente no está realmente disfrutando de la música, esta gente está muy parada, está muy estática. El guitarrista empieza a destruir su instrumento y él tira el instrumento y eso hace que todo el mundo reaccione. O sea, hasta ese momento nadie estaba realmente envuelto y disfrutando del concierto, estaban como parados. Entonces, hasta el momento en que el músico quiebra el instrumento y le tira un pedazo al público, todo el mundo se vuelve loco. Una relación muy material con lo que es el arte. Entonces, esas personas que están ahí aparentemente nada las mueve. ¿Qué las mueve? El hecho de intentar poseer lo que aparentemente es una obra de arte, lo que aparentemente tiene un interés. Aquí todo el mundo está volviéndose loco para intentar poseer el pedazo de instrumento que el tipo se volvió loco y le tiró al público. Él está ahí en el medio intentando salir con el pedazo del instrumento. Y él huye. Y cuando finalmente él tira el instrumento al piso, una persona le da atención como que, ¿qué es eso que tiraste ahí? Pero ya ese objeto fuera de su contexto deja de tener valor. O sea, ¿qué es arte y qué no es arte? ¿El arte necesita contexto para tener valor o no? El arte puede ser arte sin contexto. Que es justamente lo que pasa en esta película. ¿Hasta qué punto esta película tiene sentido fuera de su contexto? Fuera de un contexto que ha sido construido a través no solo de la dramaturgia visual de la película, sino del movimiento al cual Antonioni pertenecía. Esta escena aquí finalmente está todo el mundo fumando marihuana, me encanta Antonioni. Es que esto me parece muy gracioso. Finalmente él entra en contacto con el agente y le dice como que mira, vamos a tomar fotos. Y se le aparece Verushka, que Verushka le había dicho, mira, tengo que irme, tengo un vuelo a París, y él le había dicho durante la sesión de fotos. Y él cuando la mira le dice, pero tú no tenías que irte a París. Y ella le dice, yo estoy en París. Está bien fumada, está bien loca, llena de marihuana. I am in Paris. Todo el mundo bien drogado. Él regresa a buscar el cuerpo. El cuerpo no está.
Y podemos elaborar un millón de teorías. Pero tiene nuevamente, siento que tiene que ver mucho con eso de qué fue la realidad, qué fue lo que realmente pasó. Fue real lo que él vio en las fotos, cómo él va a comprobar lo que pasó, cómo él va a conseguir hablar de eso si no tiene pruebas. Vemos como estas situaciones como un objeto lúdico donde se trabaja con el sentido, cómo le transmito esa sensación de lo que me está pasando en mi mundo interior a otras personas que no saben lo que está pasando, no saben lo que pasó, no tengo pruebas, no consigo comunicarme a través de esta película. O sea, yo creo que esta película trabaja a través de ese cuestionamiento, de cómo a través del lenguaje, cómo se elabora el lenguaje para poder transmitir ese tipo de emociones y ese tipo de sensaciones que son muy abstractas. Esta última escena es épica, es espectacular y siento que es lo que le da realmente sentido a esta película, que ha considerado esta escena como una de las escenas más importantes del cine, pero no el cine italiano, el cine mundial. Los mismos chicos que estaban vestidos de mimos al principio empiezan a tener un juego imaginario de tenis. Y todos los que están alrededor entienden la convención de lo que está pasando. Y él empieza a entrar en ese juego con esa sonrisa y empieza a tener un poco de simpatía por esas ideas un poco más abstractas. Eso es arte. Y esto a él le llama muchísimo más la atención. Y la cámara sigue el movimiento de la bola imaginaria. Y en determinado momento el chico le da tanto impulso a la bola, está hipnotizado, como yo hipnotizado, con el juego, y la bola sale del campo. Y le piden a él que por favor traiga la bola. La chica le está pidiendo, por favor tráemela. No sé si pueden ver bien la imagen, está como saturada. Y él va, eso es lo sorprendente de esa escena, que él realmente va y está todo el mundo mirándolo. O sea, todo el mundo le dice, ¿será que él va a traer la bola o no? Él es el centro de atención en ese momento. Y él finalmente regresa a la bola imaginaria. La cámara se centra en él, la imagen amplía, se aleja un montón la cámara. Un tipo, él esboza como una sonrisa, como una cierta satisfacción de que finalmente él pudo comunicarse con alguien a un nivel más allá de lo material, de lo concreto, es como que si hubiese un vacío espiritual y él desaparece. La imagen de él desaparece. The End. Ese The End va a ser importante para nosotros también. Realmente consigue realmente comunicarse a otro nivel que no tiene nada que ver ni con su profesión, sí con su profesión, pero la parte artística, la parte espiritual, la parte de querer examinar el alma humana y no tomarse una foto y no ser modelo y no tener una satisfacción puramente estética y no filosófica. Finalmente él desaparece. ¿Por qué él desaparece? Porque él, si él tenía que alejarse de la toma para que el campo verde quedara vacío, ¿por qué él no caminó simplemente? No, él desaparece. ¿Qué es ese desaparecimiento? O sea, él es real, está en el mundo de las ideas. Es una cosa muy profunda. Y a mí no sé, puedo estar inventando, que el hecho de que aparezca Blow Up de esta manera, con The End, es un mecanismo que te muestra, es una decisión que te muestra el mecanismo del cine. O sea, te está diciendo, esto es una película. Pero eso queda claro desde el primer momento. Eh, Muchachos, yo no sé si he conseguido transmitirles la dimensión de abstracción. Yo no sé si tengo la capacidad de transmitirle a ustedes realmente la importancia la profundidad y la capacidad de abstracción, de elaboración de cosas abstractas de esta película. Yo apenas terminé de ver la película, yo corrí de donde estaba, me quedé toda la madrugada investigando de Antonioni. Para mi satisfacción me di cuenta de que de hecho fue una persona muy reconocida en su momento. Eso me llenó de muchísima satisfacción.
Porque yo creo que este cine es un cine muy necesario en nuestros días. Es un cine muy escaso. Imagínense, si nombres como Fellini, Rossellini, Bergman, ya casi, casi que fueron casi que olvidados. O sea, ¿quién sabe esos nombres? La gente que estudia cine, la gente que estudia crítica de cine, la gente que estudia arte. Yo no sé hasta qué punto una persona que no tiene un contacto directo con ese lado B del arte, con lo que no es el mainstream, se interesa por esto. Yo creo que esta película jamás hubiese tenido el éxito que tuvo en ese momento si se hace ahora. O sea, ahora tú para hacer una película de esta tienes que o ser Godard y ya tener una trayectoria, ya tener un público, o no sé. O sea, yo no sé realmente si esta película que costó 2 millones de dólares haría hoy 20 millones de dólares si se hubiese estrenado hoy. Y eso tiene mucho que ver con el vacío que hay en nuestra necesidad de consumir cosas que sean constructivas y que sean profundas. Muchachos, es eso. Espero que el comentario les haya ayudado y los veo en el próximo video de nuestro canal.